Outline, extra, extra, que pase el acusado de la noticia. Hoy presentamos Los Juzgadores. Es importante no confundir el contenido noticioso con un show de radio. Sabemos que el radio es espectáculo, pero no es un tribunal, con un pequeño detalle. Hasta este espectáculo hay que escucharlo. Periodismo, Radio, Tabasco, Ciudad de México. ¿Te dice algo? Bueno, si fuera trivia, supongo que hay varios candidatos, pero nuestro invitado especial es Ramón Zurita Sahagún. Ramón Zurita, muchísimas gracias por estar en Outline. Gracias a ti, mi querido Jaime. Es grato escucharte nuevamente. Como entramos con eso, que dijimos periodismo, radio, Tabasco, hay varios candidatos, hay varios compañeros tuyos que han hecho periodismo, radio, que sean de Tabasco y que se hayan ubicado en la Ciudad de México desde hace mucho tiempo. Sí, hay varios compañeros tabasqueños que se vinieron a la Ciudad de México a trabajar. Incluso hay un grupo de familiares que son los Cantón, que tuvieron periódicos aquí en la Ciudad de México, en Tabasco, en Quintana Roo, en Campeche, en varios lados. Es una cadena de periódicos que tienen, que creo que aquí se llama Basta, el periódico de aquí, de la Ciudad de México. Oye, sí es cierto. ¿Hacen radio ellos? Sí, también tienen radio y televisora, pero su fuerte son los medios escritos, principalmente. Aterricemos en Ramón Zurita. ¿Cómo te iniciaste en radio, en periodismo de radio, Ramón? Mira, fue una casualidad. Yo acababa de salir de la Facultad de Ciencias Políticas cuando un amigo me invitó a una prueba que estaban haciendo en noticieros de Radio 1000. Y de esa manera me quedé, ni siquiera iba yo a hacer el examen porque yo iba de compañía nada más. Y llegó el director y me dice, oye, ¿no vas a entrar? Y le dije, pues no, yo no vine al examen. Y me dice, entra porque yo te conozco de la facultad. Eres de ahí de Ciencias Políticas. Y dije, claro. Entré y en la tarde me avisó, ¿te quedas tú? Bueno, afortunadamente, sí, una casualidad, porque yo iba a empezar por otros medios. ¿Cuál te atraía más en ese momento? Mira, yo tenía una invitación para un noticiero nuevo que estaban formando en Televisa, en Canal 5, y ya me habían dicho que estaba yo pues entre los posibles contratados, nada más que había que esperar un mes. Y entonces surgió la oportunidad ahí en Radio 1000 y dije, bueno, pues aquí empiezo mañana y allá tengo que esperar un mes, pues ya, de una vez. ¿Y quedé? ¿Y quién era el director de noticias? De noticias ya estaba Ernesto Cervantes, que era maestro de la Facultad de Ciencias Políticas. Oh, ¿tú estudiaste aquí en Ciencias Políticas? Sí, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque la preparatoria la hice en Puebla y la secundaria y la primaria en mi lugar de origen, que se llama Frontera, Tabasco. Ah, eres de Frontera. Oye, Ramón, ¿y la carrera cómo se llama? ¿Ciencias Políticas? ¿Cómo se llamaba en ese entonces? Mira, en la Facultad de Ciencias Políticas había 5 carreras que eran Administración Pública, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Periodismo y Comunicación Colectiva y Sociología. Eran las 5 carreras que formaban parte del tronco común de la facultad. ¿Y tú cuál estabas tomando? Yo empecé en Relaciones Internacionales y luego me cambié a Periodismo. Ah, ok. Entonces saliste como periodista. ¿Y en qué año estamos hablando de esa prueba en la División Noticias? ¿Qué año era y qué mes, si te acuerdas? Sí, 1977, noviembre. Finales de noviembre de 1977. ¿Cómo aterrizaste? ¿Quiénes te recibieron? ¿Con quién te llevabas más? Mira, empecé, había varios compañeros que eran egresados también de la facultad, Alejandro Moncada, Luis Acevedo Pesquera, también estaba Perlazochil Orozco, que era de Carlos Septién, Jorge Rocha, Luis Lara, que también era de Ciencias Políticas. Éramos un pequeño grupo de aproximadamente unos 8 o 10 compañeros. Oye, una banda media pesada, ¿no? De Ciencias Políticas y de la Septién. Sí, mira, y todos empezábamos ahí, Todos estábamos empezando, salvo Jorge Rocha, que ya era un poco mayor. Todos los demás eran más o menos de la misma edad. Y cada uno agarró su camino después de
de estar varios años ahí en Radio 1000 y se hicieron partícipes de medios como la televisión o como los diarios, incluso yo mismo salté a la televisión, luego a los diarios, y ahí me quedé en los diarios, aunque he hecho todavía algunas apariciones en televisión y en radio. Una gran época la de División Noticias. ¿Cuánto tiempo estuvo el señor Cervantes al frente de la división? ¿No te acuerdas? Debe haber estado como un par de años. ¿Así tanto? Yo creía que era unos meses. No debe haber estado como un par de años y luego llegó Juan José Bravo Monroy. Sí, ¿cómo no? Gratos recuerdos también. Ajá. Bueno, Juan José era compañero también de nosotros, aunque él era mucho mayor. Había sido locutor y se había formado como locutor ahí mismo en Radio 1000 y posteriormente inició en el periodismo y llegó a tener un papel destacado dentro del medio periodístico. Uh-huh. Creo que era profesor de matemáticas primero, ¿no? Era profesor de matemáticos de la secundaria. Sí. Pero tenía una voz agradable, entonces lo invitaron a hacer locución ahí en el Núcleo Radio 1000. Creo que era La Pantera. No recuerdo, no recuerdo. Pero una de las voces gratas de La Pantera era la tuya, en ese entonces. Oye, muchas gracias. No, pero fue después. Y estoy hablando de Bravo Monroy, unos 5 o 10 años de nosotros. Sí, claro, pero me refiero a la época en que me toca estar a mí. Sí. La voz más escuchada de La Pantera era la tuya. Oye, gracias. Bueno, mis maestros, Bolívar Domínguez, Sergio Villarreal, después Jorge Alberto Aguilera, Braulio Zavala, ya que estamos hablando de La Pantera, pero como este programa está dedicado a las noticias y a Ramón Zurita, me voy a regresar con la División Noticias, que es todo un boom en esos años, en esa época, en la época grande de las noticias en el Núcleo Radio 1000 y del radio, ¿no? Creo que no tenía competencia. Así es. Bueno, la División Noticias del Núcleo Radio 1000 la formó Teodoro Rentería, que todavía afortunadamente vive. Sí. Y Teodoro fue el que le dio brillo al principio a la División Noticias, ya formando un núcleo de noticiarios cada hora y de resúmenes 3 veces al día. Uno matutino, uno vespertino y uno nocturno. Oye, una pregunta. Entonces, el señor Teodoro Rentería, ¿él formó la división o ya estaba formada y él llegó? No, él la formó, incluso él es el inventor de entérese sin tener la vista fija. No me digas. Sí, claro. Oye, una super frase, ¿no? Sí, cómo no, yo tengo el gusto de conocerlo, aunque ya no me tocó trabajar con él ahí en el... Entonces, él formó la División Noticias. Yo tengo entendido, como estos son pequeños destellos de la gran historia del radio, tengo entendido que la noticia, el noticiario, siempre ha estado presente en el radio. Supongo que en Radio 1000 también, pero ¿no era así entonces? No, pero no de esa manera. No con un equipo de reporteros, no con una redacción, no, sino eran noticias que se tomaban de los periódicos. Y así se formaba el noticiario. Y así se formaba el noticiario, sí, y era un resumen en la mañana que leían periódicos y ya. No, aquí eran voces, teníamos grabadoras y grabábamos las voces, hacíamos entrevistas, hacíamos todo ese tipo de periodismo, que ya era otra manera de presentarlo. O sea, el periodismo profesionalizado en el Núcleo Radio 1000. Así es, de esa manera. En otras empresas sí había sistemas fuertes. No sé si en esa época, pero pues, la XCW, la Q, la X tenían unos... No, todos eran así, todos eran de leer los periódicos y demás. Pero por ejemplo, supongo que el licenciado Jacobo Zabludovsky era periodista de periódico y pasaba algún noticiero en alguna de esas estaciones, ¿no? ¿O cómo le hacía? No. Él era periodista de televisión, siempre fue, y luego estuvo un tiempo en la revista Siempre, que era una revista, todavía existe, una revista semanal en la que él escribía entrevistas o artículos. Uh-huh. En realidad Jacobo fue abogado, sí, y incursionó en el periodismo de esa manera, y él formó ya los noticiarios de la misma forma en la televisión, con 24 horas, que fue el primer noticiario ya de esa manera. Antes él tenía un noticiario matutino con Pedro Ferriz,
que era el noticiario Nescafé. Uh-huh. Y, pero antes no hacía radio, él. Pues debe haber hecho, pero no así, de esta manera, ¿sí? Ah, ok. Bueno, retornando, entonces Teodoro Rentería forma y manifiesta la División Noticias del Núcleo Radio 1000. Así es. Pero ya cuando está el profesor Juan José Bravo Monroy, que será 79-80 en adelante, sí, es todo un boom en toda la radio, ¿no? Y en eso estabas tú, perdón la interrupción, Ramón. Sí, así es. Yo estuve en Radio 1000 hasta 1981 y de 81 me fui unos meses a Canal 13 y luego a Notimex. Ajá. Antes de que prosigas con tu carrera, del 79 al 81 yo ubico como lo más fuerte o el principio de lo más fuerte de la División Noticias del Núcleo Radio 1000. ¿Por qué funcionó tanto? Porque éramos jóvenes, formados profesionalmente en universidades y que teníamos muchas ganas de trabajar. Uh-huh. Entonces nos daban oportunidad ahí y traíamos mucho empuje y nos dedicamos a eso, a trabajar sin descanso. ¿Tú percibes que esa sea la explicación del por qué tanto impacto en el radio de la División Noticias? Sí, así era, porque también habían otros noticiarios ya, 79-80 ya habían otros noticiarios que era la RCN, uh-huh. Lo que era anteriormente Radio Cadena Nacional, donde estaba José Gutiérrez Vivo, y ya estaba la XCX, que era noticias todo el día. Uh-huh. Bueno, entonces tú te fuiste del 81, te fuiste al 13, abandonaste un poco la radio y te fuiste a televisión. Y haciendo una historia compacta de estos años, ¿a dónde te fuiste, Ramón? ¿Por dónde atravesaste? Mira, estuve primero en Notimex. En Notimex me fui al periódico 1+1. Del periódico 1+1 me invitaron a la formación de un nuevo periódico que se llamó Suma, que tuvo una vida muy corta, pero era un periódico que era un gran proyecto, porque era un periódico que se publicaba en 3 idiomas: francés, inglés y español. Uh-huh. Y luego lo compró Televisa, y Televisa ya nada más lo dedicó al idioma español, y ahí tuvo una vida ya muy corta. De ahí me fui a Ovaciones, de Ovaciones estuve en 1+1, de regreso. Uh-huh. Luego me fui a La Afición, que era un periódico deportivo, pero con una sección de noticias en general. Luego estuve en el Heraldo de México, ahora que se fundó el Heraldo de México, estuve también ahí un par de años. Y he estado haciendo radio con cápsulas y demás, en Radio Fórmula, en MBS, en varias otras estaciones de radio. Uh-huh. El radio siempre ha incluido la información, ¿no? Siempre ha incluido claro, la noticia. Pero lo que estamos viviendo hoy, a veces siento que estamos al filo, que el radio se descare como un medio de propaganda, ¿no? Porque es pura exceso de noticias según algunas voces. ¿Tú percibes lo mismo? Sí, mira, lamentablemente así es. O sea, ahora que tantas críticas se hace al periodismo en todos los tonos, en el radio se ha abusado de las noticias. Entonces, tú a las 6 de la tarde pones una estación de radio y todas están en noticieros, ¿sí? Uh-huh. La pones a las 7, 8 de la mañana de la misma forma. O sea, cuando menos la estación ancla de cada cadena está en un noticiario de radio, ¿sí? Uh-huh. Entonces, demasiado lo que satura. Ya la música ha sido casi relegada, otro tipo de programas de radio ya casi no se escuchan. Pero ¿sabes lo que sucede también, Jaime? Que muchos personajes que no son periodistas, que no tienen formación periodista, se aventuraron y sacaron su programa de radio y se convirtieron rápidamente en periodistas y en voces que son las que guían a las conductas nacionales, y noticiarios de radio se convirtieron en juzgados, ¿sí? Donde todos los personajes se cuestionan, donde a todo mundo juzgan sin necesidad de
de que llegue la ley ni nada por el estilo, ¿sí? Hay muchos que se dedican a eso, nada más simplemente a juzgar. Esto es bueno, esto es malo, esto lo deben hacer así, o sea, olvidan un poco su papel de periodistas. Hoy es un punto extraordinario, Ramón. Eso es un punto extraordinario. O sea, olvidan su papel de periodistas y son juzgadores, ¿no? Sí, claro, son jueces, auténticos jueces, donde linchan a todo el que quieren y posteriormente, bueno, pues no pasa nada, ¿eh? Sí, no pasa. O sea, es un show de radio. Claro, en eso se ha convertido. En eso se han convertido los noticiarios, ¿sí? Uh-huh. Incluso hay una parte de la radio que siempre he criticado, que es cuando en los noticiarios están entrevistando un personaje al secretario de Energía, o al secretario de Hacienda, o al que tú quieras, ¿sí? Uh-huh. Lo están entrevistando y le dicen, a ver, permítame, deme 2 minutos porque vamos a poner comercial. Bueno, que los señores tienen tiempo para eso, Oye, un secretario de Estado, ¿no? Sí, pero los conductores, y si les dicen que no, no, pues fulano, oye, espérame, ellos también tienen cosas que hacer, ¿no? ¿Por qué pospones 2 minutos los anuncios que tienes que presentar? Es que de eso viven, pues de eso viven, y el señor también es un personaje dedicado a otras cosas, ¿no? No nada más tiene el tiempo para estar atendiendo a los periodistas. Uh-huh. Pero bueno, son cuestiones ahí que... Bueno, y 3 sugerencias, Ramón. 3 sugerencias para hacer un mejor radio, un mejor México. Estas que te acabo de decir, pues esas serían las sugerencias. No juzgadores. O sea, sí, revisar cuál es el esquema de la radio, en qué se deben convertir los programas o los horarios de la radio. Uh-huh. No abusar de los noticiarios. Uh-huh. Y no convertirse tampoco en juzgadores a la gente, pero es que además aquí hay algo, sí, a la gente que escuchamos la radio, luego nos gusta que los periodistas regañen a un funcionario público, como uno no los puede regañar, entonces nos gusta escuchar que los regañe el periodista, ¿no? Eso es una cosa extraña. Sí, es muy extraño y está tremendo, digo, para mis oídos un poco modestos, ¿verdad? Oye, Ramón, ¿algo que agregar? Pues nada, que me dio mucho gusto escucharte, Jaime, y se extraña esa voz, todavía sigue siendo juvenil, que escuchábamos ahí en La Pantera y en otras estaciones, y luego en la televisión también, y a todo ese grupo de locutores que estuvieron en aquel entonces, en la época en que yo estuve en la radio, Bolívar Domínguez, Gustavo Albite, que todavía me lo he encontrado por ahí y sigue estando en la locución. Sí, Albite, ajá. Sí, también estuvo presente, sí. Falleció. Sí, mi maestro, Sergio. Uh-huh. Sí. Hay voces muy... Chucho Aguilar. Jesús Aguilar Castillo. Claro. De Radio 1000. Muchos de gratos recuerdos. Oye, Ramón, un abrazo. Igualmente. Muchas gracias por tus palabras, muy valiosas. Sigues teniendo el mismo oído tan agudo y tan importante para estos destellos. Gracias. Es un gusto escucharte y hay que seguir cuidándonos en esta pandemia. Así es. Gracias, Ramón.